Estas son las etapas de un desarrollo de un embrión de ratón. Un embrión es un animal no nacido o no empollado, o un humano joven en sus primeras fases, y su estudio se denomina embriología. Este embrión es uno de los muchos ejemplos de embriones de diferentes especies animales, que tienen un parecido sorprendente entre sí. Fue observado por primera vez en el siglo XIX por científicos como Carl von Baer, Charles Darwin y Ernst Haeckel. A partir de sus observaciones, tenían las hipótesis de que el desarrollo individual de un organismo refleja su historia evolutiva o filogenia. Dos grupos de científicos, entre los que se encuentran investigadores del Instituto Max Planck de Genética Molecular Dresde y del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Bonn, han logrado recientemente demostrar que existen paralelismos entre el desarrollo individual y la filogenia a nivel de la expresión genética. Ya se trate de un pez, una mosca, una rana o un cerdo, en una determinada fase de su desarrollo, los embriones de las diferentes especies animales dentro de un filo son casi imposibles de distinguir por su apariencia. La mayor similitud se da en medio del desarrollo embrionario, durante la etapa filotípica. Las diferencias específicas de cada especie predominan antes y después de esta etapa. Por ejemplo, los embriones de peces y los embriones de humanos tienen ambos lenticas branquiales. En los peces se convierten en branquias, pero en los humanos desaparecen antes del nacimiento. Las observaciones se ilustran con el modelo de reloj de arena. La pregunta de cómo surge esta amplia similitud morfológica es una que ha preocupado a los investigadores durante mucho tiempo. El grado en que el desarrollo individual de un organismo y el de un filo están vinculados tampoco estaba claro anteriormente. Estos estudios muestran que naturalistas como Carl von Baer, Charles Darwin y Ernst Haeckel tenían básicamente razón en su hipótesis de que el desarrollo embrionario es un reflejo de la filogenia. Será muy emocionante extender nuestro enfoque a otras especies con diferentes planos y estrategias de ciclo de vida, dice Tomás Loso, uno de los científicos del Instituto Max Planck.